Anarratis, cerrad los ojos y dejad que las sombras de la noche os envuelvan. Esta noche, mientras el fuego crepita y el viento lula más allá de vuestras murallas, os llevaré a través de los velos del tiempo, a una época donde hermanos derramaron sangre de hermanos, donde el acero cantó canciones de traición y donde el trono de hierro bebió la ambición de los que osaron reclamarlo. Acomodaos, que comienza nuestro relato. El viento del norte soplaba frío aquella mañana en desembarco del rey, pero no era el frío del invierno lo que helaba los corazones de los hombres. Era el hielo de la traición, más cortante que cualquier espada valiria. En el año 196, después de la conquista de Aegon, el reino se tambaleaba al borde del abismo, y pocos lo sabían todavía. Timan Fuego Oscuro observaba desde la ventana de su cámara en la Fortaleza Roja, sus ojos violetas fijos en las calles serpenteantes del lecho de pulgas. Era un hombre de 30 años, alto y ancho de hombros, con el cabello tan plateado como la luna llena. Algunos decían que parecía más un Targaryen que el propio rey. Y quizás ahí residía el problema. ¿En qué pensáis, mi señor? La voz de Ser Aegor Ribes, llamado Acero Amargo, cortó el silencio como una daga. Se acercó con pasos medidos, su rostro marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, regalo de una escaramuza en las marcas de Dorne. En mi padre, respondió Diman sin apartar la vista de la ciudad. Me pregunto qué vería él desde esta misma ventana. ¿Vería un reino en paz? ¿O vería las semillas de la guerra que ahora germinan? Acero Amargo se sitúa junto a él, sus manos de dedos gruesos apoyadas en el alféizar de piedra. Vuestro padre era Aegon el Indigno, un hombre que sembraba bastardos como un granjero siembra trigo. Pero a vos, primo, os amaba más que a cualquier hijo legítimo. Os dio la espada, os dio fuego oscuro. Y el rey Daeron me la quitó. La voz de Diman era amarga como la hiel. Mi medio hermano, el rey benevolente, que teme lo que represento, como debe temerlo, dijo Acero Amargo con una sonrisa torcida, porque vos deberíais llevar la corona, no él. La sangre de vuestras venas es tan real como la suya y vuestro linaje más puro. Timan finalmente se volvió para mirar a su primo. Habláis de traición, Aegor. Hablo de justicia. Hablo de lo que debió ser antes de que el viejo rey muriera borracho en su propia mierda. En ese momento, la puerta se abrió y entró otro hombre, más joven, con el rostro sonrojado por la prisa. Era Ser Kentin Bull, apodado Pelota de Fuego por su temperamento volcánico. Noticias de la ciudadela, dijo sin preámbulos. El maestre Yoren ha enviado cuervos. El rey planea desposaros con un Arryn, alejaros de la corte, enviaros al valle. Timan sintió como la ira se encendía en su pecho. El valle me desterra como un criminal. No es un destierro oficial, intervino Acero Amargo con voz calculadora, pero cumple el mismo propósito. Os quiere lejos, donde vuestros partidarios no puedan reunirse bajo vuestro estandarte. Teme que lo que susurran en las tabernas se convierta en gritos en los campos de batalla. ¿Y qué susurran?, preguntó Diman, aunque conocía la respuesta. Pelota de Fuego se adelantó, su mano descansando sobre el pomo de su espada. Que Diman Fuego Oscuro es el verdadero heredero, que su madre, tan a la desafiante, era sangre de dragón pura, mientras que la reina Naerys era débil y enfermiza. Que Daeron el Bueno es en realidad hijo de Aemon el Caballero Dragón, no de Aegon. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Esas palabras, dichas en voz alta, eran traición, pero también eran la verdad que muchos creían, la duda que carcomía la legitimidad del trono. Timan respiró hondo. Si me caso con un Arryn y me voy al valle, ¿qué queda de todo esto? ¿Qué queda de las promesas de mi padre? Cenizas, escupió Acero Amargo, cenizas y olvido. Pero si actuamos ahora, si reunimos a los hombres que creen en vos, me estáis pidiendo que alce mis estandartes contra mi hermano, vuestro medio hermano, corrigió Pelota de Fuego. Y no pedimos, mi señor, ofrecemos lo que es vuestro por derecho. Timan se alejó de la ventana y comenzó a caminar por la habitación, su mente un torbellino de pensamientos.
habitación siempre había sido una bestia dormida en su pecho, alimentada por los susurros de su padre moribundo, por las miradas de respeto y adoración de los caballeros, por el peso de la espada ancestre, el fuego oscuro en su cadera antes de que se la arrebataran. Necesitaríamos más que palabras y buenas intenciones, dijo finalmente. Necesitaríamos ejércitos. Acero Amargo sonrió, una sonrisa de lobo antes de la matanza. Los tenemos. Lord Breccan ha prometido sus espadas. Los Pic del dominio se unirán a nosotros. Ser Gormon Pic perdió 2/3 de sus tierras después de apoyar al rey en la conquista de Dorne. Está sediento de restaurar su casa. Los Ironwood de Dorne aún sangran por la conquista. Y hay más, muchos más que esperan una señal. Las casas del Tridente están divididas, añadió Pelota de Fuego. Los Blackwood apoyarán al rey, pero los Breccan nos darán 5,000 hombres. En el dominio, no todos los señores aman al rey que los llevó a una guerra costosa en Dorne. Timan se detuvo ante un tapiz que representaba a Aegon el Conquistador montando a Valerion. Si hago esto, si doy este paso, no hay vuelta atrás. Hermano luchará contra hermano. El reino sangrará. El reino ya sangra, dijo Acero Amargo con voz grave. Sangra por las heridas de Dorne, por los impuestos que paga por una paz comprada con oro. Sangra por la debilidad de un rey que prefiere sus libros a la espada. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Los 3 hombres se tensaron, manos moviéndose hacia las armas. Pero cuando la puerta se abrió, era solo un paje con una bandeja de vino. Lord Bloodraven solicita una audiencia con vos. Mi señor, dijo el muchacho con voz temblorosa. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Berinden Rives, llamado Bloodraven, el cuervo de sangre, era otro hijo bastardo de Aegon el Indigno. Pero a diferencia de Daemon y Aegor, Berinden había elegido servir al rey Daeron con lealtad absoluta. Era el maestro de los susurradores del rey, sus ojos y oídos en cada rincón del reino. Decirle que estoy indispuesto, respondió Daemon. Me temo que ya estoy aquí, dijo una voz desde el pasillo. Bloodraven entró sin esperar permiso, su delgada figura envuelta en una capa negra. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y una gran mancha de nacimiento roja le cubría parte de la mejilla y el cuello, como si la sangre se le hubiera derramado sobre la piel. Su ojo izquierdo era de un rojo inquietante, mientras que el derecho estaba cubierto por un parche de seda negra. Hermano, saludó Daemon fríamente. Medio hermano, corrigió Bloodraven con una leve sonrisa. Uno igual que Aegor aquí presente. ¿Qué reunión tan familiar tenemos? Acero Amargo dio un paso adelante, su mano en la espada. No sois bienvenido aquí, brujo. Brujo, qué cruel, Aegor. Prefiero el término consejero leal del rey. Bloodraven paseó su mirada entre los 3 hombres. Ha venido a traer un mensaje de su majestad. El matrimonio con Lady Rohanne Nearryn se celebrará dentro de un mes. Los preparativos ya están en marcha. Qué generoso de mi hermano arreglar mi vida sin consultarme, dijo Daemon. Su majestad es vuestro rey antes que vuestro hermano. Sería prudente recordarlo. Pelota de Fuego escupió en el suelo. El rey puede guardar sus consejos y sus órdenes. Lord Daemon es un hombre libre, no un peón para mover en el tablero real. Bloodraven ignoró el insulto, sus ojos fijos en Daemon. Hermano, sé lo que estáis considerando. Veo las sombras que se mueven en la oscuridad. Veo los cuervos que vuelan entre castillos descontentos. Y os advierto, como vuestra sangre que soy, que ese camino solo lleva a la muerte y la ruina. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Daemon. Es una profecía. He soñado con campos rojos de sangre, con dragones que devoran dragones. ¿Ha visto vuestra espada fuego oscuro rota en 2? He visto. Basta, gritó Acero Amargo. Guardad vuestras visiones de brujo para los idiotas que las crean. Daemon no necesita vuestros cuentos de viejas. Bloodraven suspiró, como un padre decepcionado con un hijo testarudo. Entonces no diré más. Pero recordad esta conversación, hermano, cuando el hierro muerda la carne y el fuego consuma todo lo que amáis. Su volvió hacia la puerta, pero se detuvo
parado en el umbral. Aegor, Shier aún pregunta por vos. Es curioso cómo perseguís lo que nunca podréis tener. La mención de Shier Estrella de Mar, otra hermana bastarda por la que ambos, Aegor y Bloodraven, competían, hizo que Acero Amargo rugiera de ira y se abalanzara hacia adelante. Pero Bloodraven ya había desaparecido por el pasillo, su risa resonando como el graznido de un cuervo. «Maldito seas», masculló Aegor, temblando de furia. Timan se acercó a la ventana de nuevo, observando cómo el sol comenzaba a descender sobre la ciudad. «Bloodraven lo sabe, sabe lo que planeamos». «Que lo sepa», dijo Pelota de Fuego. «Para cuando actúe, ya estaremos en marcha. Los dados están echados, mi señor. La pregunta es, ¿os atrevéis a lanzarlos?» Esa noche, mientras la luna se alzaba llena sobre desembarco del rey, Timan Fuego Oscuro escribió 3 cartas, una a Lord Brecan, otra a Lord Gormon Peak y una tercera a los Ironuot de Dorne. En cada una, las palabras eran cuidadosamente escogidas, veladas pero claras para quien supiera leer entre líneas, y en cada una sellaba su destino con lacre negro. Pasaron 2 semanas. El reino continuaba con su rutina diaria, ignorante de la tormenta que se gestaba. Pero en los castillos y fortalezas, los señores leían las cartas que llegaban en garras de cuervos negros y tomaban decisiones que cambiarían el curso de la historia. En Puente Amargo, Lord Brecan reunió a sus banderizos. «Ha llegado el momento», les dijo, «de apoyar al verdadero heredero del trono de hierro». Sus hombres golpearon sus escudos en señal de aprobio. En el dominio, Ser Gormon Peak caminaba por las ruinas de lo que una vez fueron sus tierras extensas. La conquista de Dorne había sido un desastre, y él había pagado el precio por apoyar al rey. Ahora, con la carta de Diman en sus manos, veía una oportunidad de redención y venganza. En Dorne, Lord Ironuot recordaba los miles que habían caído cuando Daeron el Bueno conquistó su tierra. La paz se había comprado cara, demasiado cara. Si había una oportunidad de debilitar al rey que había traído la guerra a su pueblo, la tomaría. Pero no todos respondieron al llamado. En Árbol de los Cuervos, Lord Bloodwood recibió una carta similar y la quemó inmediatamente. «No me rebelaré contra mi rey legítimo», declaró a sus hijos. «Timan puede tener sangre de dragón, pero Daeron lleva la corona». La división no era solo entre casas, sino dentro de ellas. Hermanos discutían con hermanos, padres con hijos. El reino se fracturaba como un cristal bajo presión. Líneas invisibles de lealtad y traición cruzándose en patrones cada vez más complejos. En la Fortaleza Roja, el rey Daeron el Bueno recibía informes de su consejo privado. Era un hombre de 35 años, delgado y de aspecto erudito, más cómodo con un pergamino que con una espada, pero no era tonto. «Lord Brecan está reuniendo hombres», informó el maestre del consejo. «Dice que es para una cacería, pero nuestros espías reportan que se están forjando armas día y noche en su serrería. Y en el dominio», añadió otro consejero. «Los Peak han comenzado a movilizarse. Algo se gesta, Majestad». Daeron miró a Bloodraven, que permanecía en las sombras del salón del consejo. «¿Qué dicen vuestros pájaros pequeños, Lord Berinden?» Bloodraven se adelantó, su figura fantasmal a la luz de las velas. «Dicen que vuestro hermano conspira contra vos, Majestad, que ha enviado cartas a los señores descontentos, prometiéndoles recompensas cuando se siente en el trono». El rey cerró los ojos, como si le doliera físicamente escuchar esas palabras. «Timan, mi propio hermano, vuestro medio hermano, Majestad, y sí, me temo que la evidencia es irrefutable». «¿Qué aconsejáis?», preguntó Daeron, su voz apenas un susurro. «Arrestadlo, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Enviadle a guarda oriente del mar o al muro. Cortad la cabeza de la serpiente antes de que su veneno se extienda». Pero otro consejero, Lord Heifet, sacudió la cabeza. «Eso podría precipitar exactamente lo que buscamos evitar. Si arrestáis a Diman, sus partidarios verán confirmadas sus sospechas de que lo perseguís injustamente. Podría encender la mecha de la rebelión. Y
¿Qué sugerís? Preguntó el rey. Que no haga nada mientras mi hermano conspira contra mí. Sugerimos diplomacia. Majestad, llámalo ante vos. Habla con él. Quizás aún haya tiempo para la reconciliación. Bloodraven rió amargamente. Diplomacia contra hombres que solo entienden el filo de la espada. Daeron levantó una mano para silenciar la discusión. Llamaré a Diman. Hablaremos como hermanos debemos hablar. Y rezaré a los 7 que no sea demasiado tarde. La carta real llegó a Diman al día siguiente. Era una invitación formal a presentarse ante el rey en la sala del trono. Diman leyó las palabras cuidadosamente, buscando trampas ocultas en la caligrafía elegante. Es una trampa, dijo Acero Amargo inmediatamente. Quiere teneros al alcance de su guardia real. Os arrestarán en cuanto crucéis el umbral. O quizá realmente quiere hablar, sugirió Diman, aunque su voz no sonaba convencida. Hablar, escupió Pelota de Fuego. Los reyes no hablan, ordenan. Y cuando las órdenes no son obedecidas, matan. Diman dobló la carta cuidadosamente. Si no voy, confirmo sus sospechas. Si voy, me arriesgo. Pero un hombre debe mirar a su hermano a los ojos antes de cruzar espadas con él. Así que fue. Caminó por los pasillos de la Fortaleza Roja, que conocía desde niño, donde había jugado con Daeron cuando ambos eran jóvenes, antes de que las coronas y las ambiciones los separaran. La Guardia Real flanqueaba las puertas de la sala del trono, sus armaduras blancas relucientes, sus rostros ocultos tras yelmos cerrados. El rey Daeron estaba sentado en el trono de hierro, esa construcción brutal de espadas fundidas que Aegon el Conquistador había forjado con el aliento de dragón. A su lado, como siempre, estaba Bloodraven, una sombra vigilante. Hermano, saludó Daeron cuando Diman se arrodilló. Levantaos, no hay necesidad de formalismos entre nosotros. Diman se puso de pie, sus ojos encontrándose con los de su medio hermano. Me habéis llamado, Majestad, aquí estoy. Hubo un largo silencio. Daeron parecía buscar las palabras correctas, su rostro surcado de preocupación. Dimen, hemos crecido juntos, jugamos juntos en estos mismos pasillos, compartimos tutores, entrenamos con los mismos maestros de armas. Sois mi hermano, y sin embargo, me enviáis lejos, respondió Diman. Me casáis con alguien que no amo, me desterráis a un valle frío y distante. No es destierro, dijo Daeron con voz cansada. Esta es una oportunidad. El valle necesita un señor fuerte, alguien de sangre real que pueda, alguien a quien podáis controlar desde lejos. Interrumpió Diman, alguien que no amenace vuestro trono. Vos no amenazáis mi trono. La voz de Daeron subió de tono, un destello de ira cruzando su rostro habitualmente sereno. Sois mi hermano, jamás creería que... Pero lo creéis, dijo Diman suavemente. Lo veo en vuestros ojos, lo veo en cómo me vigiláis, en cómo vuestro maldito cuervo, señaló a Bloodraven, me sigue con sus pájaros pequeños. Bloodraven dio un paso adelante. Si no tenéis nada que ocultar, ¿por qué teméis la vigilancia? No temo nada, replicó Diman, su mano moviéndose instintivamente hacia donde solía colgar fuego oscuro. Pero un hombre tiene derecho a sus pensamientos privados. No cuando esos pensamientos son traición, dijo Bloodraven fríamente. Basta. El grito del rey resonó en la sala. Diman, os haré una pregunta directa y os pido, por la memoria de nuestro padre, que me respondáis con verdad. ¿Conspiráis contra mí? El momento se congeló. Diman podía sentir el peso de todas las miradas sobre él. Podía mentir, podía negar todo, comprar más tiempo, volver a sus aposentos y acelerar los planes. Pero algo en los ojos de Daeron, algo de los niños que habían sido, le hizo hablar con honestidad. Los señores del reino están descontentos, hermano, no por vuestra persona, sino por vuestras políticas. La guerra en Dorne os costó el amor de muchos. Los impuestos pesan sobre el pueblo, y hay quienes creen que yo tengo un derecho tan válido como el vuestro al trono. ¿Y vos qué creéis?, preguntó Daeron, su voz apenas un susurro.
Timán respiró hondo. Creo que nuestro padre me amaba. Creo que me vio como su verdadero hijo. Y creo que si las cosas hubieran sido diferentes, si su palabra hubiera sido ley, su palabra no fue ley, interrumpió Lodraven. La ley es clara. El hijo legítimo hereda, no los bastardos, sin importar cuánto los ame su padre. La ley, rió amargamente Dimán. La ley es lo que el poder hace de ella. Y si ese poder cambia de manos, Daeron se levantó del trono, descendiendo los escalones con cuidado, evitando las espadas afiladas que sobresalían. Se acercó a Dimán hasta que estuvieron cara a cara. Me desafiaréis entonces, alzaréis vuestros estandartes contra mí. Dimán lo miró a los ojos. Si me dejáis otra lección, no, pero si me forzáis, si me tratáis como un criminal cuando solo busco lo que es justo. Lo que es justo, repitió Daeron tristemente. ¿Quién decide que es justo? Dimán, vos, yo, los dioses, los hombres con espadas, dijo Dimán. Al final, siempre son ellos quienes deciden. Daeron retrocedió, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Entonces no hay nada más que decir. Marchaos, Dimán, marchaos de mi vista, y rezad a los dioses que cuando volvamos a encontrarnos, no sea en un campo de batalla. Dimán hizo una reverencia rígida y se dio la vuelta. Mientras caminaba hacia las puertas, la voz de Blodraven no alcanzó una última vez. Elegid sabiamente vuestro próximo paso, hermano. Será el que determine si morís en una cama o en el barro. Dimán no respondió, simplemente siguió caminando, cada paso alejándolo más de la posibilidad de paz y acercándolo a la inevitabilidad de la guerra. Esa noche, Dimán Fuego Oscuro abandonó desembarco del rey en secreto. Con él iban Acero Amargo, Pelota de Fuego y 2 docenas de caballeros leales. Cabalgaron hacia el sur, hacia el dominio, donde sus partidarios se estaban reuniendo. La rebelión había comenzado. Las primeras señales de guerra llegaron como susurros. Un castillo que cerraba sus puertas al recaudador de impuestos del rey. Una patrulla real que desaparecía en las tierras de los Brecan. Banderas negras con el dragón rojo de fuego oscuro que comenzaban a flamear donde antes solo había ondulado el dragón de 3 cabezas de los Targaryen. En el dominio, en el castillo de Durazno Negro, Dimán fue recibido como un rey. Ser Gormon Pig se arrodilló ante él. Mi señor, vuestros seguidores están listos. 5.000 hombres de las tierras de los ríos, 3.000 del dominio, los Ironuo traerán 2.000 de Dorne, y más se unen cada día. 10.000 hombres, murmuró Dimán. Será suficiente. El rey tiene más, admitió Acero Amargo. Pero nosotros tenemos algo que él no tiene. Tenemos la causa justa. Tenemos la ira de los señores que han sido ignorados y despreciados. Y os tenemos a vos, el verdadero heredero. Su celebró un consejo de guerra esa noche. Los señores rebeldes se reunieron en el gran salón de Durazno Negro, estudiando mapas, debatiendo estrategias. Debemos movernos rápido, aconsejó Lord Brecan. Tomar a Renal, asegurar el tridente, cortar las tierras de los ríos del sur. No, intervino Acero Amargo. Primero debemos asegurar el dominio. Alto Jardín es clave. Si los Tyrell se unen a nosotros, o al menos permanecen neutrales, tendremos el granero del reino. Los Tyrell nunca se rebelarán contra el rey, dijo Ser Gormon Pig con amargura. Son perros leales, siempre lo han sido. Entonces haremos que su lealtad les cueste caro, respondió Pelota de Fuego. Quemaremos sus campos, asediaremos sus castillos, haremos que se arrepientan de haber elegido el lado equivocado. Dimán escuchaba, pero parte de su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Daeron, en la mirada de traición en los ojos de su hermano. Pensaba en su padre, Aegon, y en cómo el viejo rey había sembrado las semillas de esta guerra con sus apetitos y sus favoritismos. Mi señor, la voz de Acero Amargo lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué ordenáis? Dimán se puso de pie, sus manos apoyadas en la mesa de mapas. Marcharemos hacia el norte, tomaremos las tierras de los ríos, y cuando el rey venga a enfrentarnos, estaré listo. Miró a cada uno de los señores presentes.
Esto no es solo una rebelión, es la rectificación de una injusticia. Mi padre me eligió, me dio su espada, me dio su bendición, y yo no permitiré que eso sea olvidado. Los señores golpearon sus puños sobre la mesa en señal de aprobación. Los planes se hicieron, los cuervos volaron, y al amanecer, 10.000 hombres comenzaron su marcha hacia el norte, sus estandartes negros y rojos ondeando como presagios de sangre. En desembarco del rey, el rey Daeron recibía las noticias con creciente desesperación. 10.000 hombres. ¿Cómo ha podido reunir tantos tan rápido? ¿Por qué habéis sido débil? Dijo Blodraven sin rodeos. Porque después de Dorne, muchos señores perdieron fe en vuestro liderazgo. Timan les ofrece lo que vos no podéis, la promesa de gloria y recompensa. ¿Qué debo hacer?, preguntó el rey, y en su voz había una nota de pánico. Reunir vuestro propio ejército, llamar a vuestros banderizos y marchar a aplastar esta rebelión antes de que se extienda como fuego en paja seca. Pero son mis súbditos, mi propio hermano lidera contra mí. ¿Cómo puedo? ¿Cómo podéis no hacerlo?, interrumpió Blodraven. Si mostráis debilidad ahora, otros se unirán a Dimán. Debéis ser rey, Daeron, no hermano, no amigo. Rey, y así Daeron, que había soñado con ser recordado como el bueno, se vio forzado a convertirse en algo más duro. Envió cuervos a todos los rincones del reino. Los Lannister respondieron con 5.000 hombres del occidente. Los Baratheon de Bastión de Tormentas prometieron 3.000. Los Arryn del Valle, 2.000. Y así el ejército real comenzó a formarse. Un conglomerado de lealtades compradas con promesas y amenazas veladas. Las dos fuerzas se movieron como tormentas convergentes. Durante semanas hubo pequeñas escaramuzas, una partida de forrajeo de los rebeldes emboscada por leales al rey, un castillo asediado y tomado, pueblos quemados, campos arrasados, el inevitable sufrimiento de la guerra que siempre recae sobre los débiles y los inocentes. En un pequeño pueblo cerca del Ojo de Dioses, una campesina llamada Elis observaba cómo los soldados con estandartes negros marchaban por el camino. Su hijo, un niño de 8 años, tiró de su falda. «Madre, esos son los hombres malos». Elis no sabía qué responder. «Son hombres, hijo, y en la guerra todos los hombres hacen cosas malas. ¿Por qué luchan? Por un trono, por poder, por cosas que nunca entenderemos». Esa noche, cuando otros soldados, estos con el dragón de 3 cabezas, llegaron y quemaron el pueblo por haber dado comida a los rebeldes, Elis entendió que su hijo había preguntado lo correcto. No sabía quiénes eran los hombres malos, pero sabía quiénes sufrían por sus acciones. La batalla decisiva se estaba gestando. Los dos ejércitos se acercaban uno al otro, atraídos por una gravedad inevitable hacia un campo cerca de ladera. En las tierras de los ríos era un terreno ondulado, con colinas bajas y un pequeño arroyo que lo dividía. Después sería conocido como el Campo de Fuego Oscuro, el lugar donde hermano se enfrentó a hermano y la sangre de dragón regó la tierra. La noche antes de la batalla, Timan no podía dormir. Caminaba entre las tiendas de su campamento, observando a los hombres que habían elegido seguirlo. Algunos afilaban sus espadas, otros rezaban a los dioses, muchos simplemente miraban el fuego, perdidos en pensamientos de hogar y familia. Nervioso, mi señor, Pelota de Fuego se materializó de las sombras, su rostro iluminado por la luz de las antorchas. Cansado, admitió Dimán, cansado de todo esto, de la guerra, de la mentira, de tener que demostrar constantemente mi derecho a existir. Mañana demostraréis mucho más que eso. Demostraréis que sois digno del trono. Y si no lo soy, la pregunta escapó antes de que Dimán pudiera detenerla. ¿Y si mi padre se equivocó? ¿Y si todo esto es solo la vanidad de un bastardo que nunca aceptó su lugar? Pelota de Fuego se acercó, poniendo una mano en el hombro de Dimán. Entonces mañana moriremos defendiendo esa vanidad, pero al menos moriremos como hombres, no como perros apaleados que aceptan su suerte. Al amanecer, los dos ejércitos se enfrentaron. El del rey, quizás 15.000 hombres, está ordenado en 3 líneas.
Al centro, la infantería pesada. En los flancos, la caballería. Y detrás, los arqueros, miles de ellos, con sus arcos largos listos para oscurecer el cielo con flechas. El ejército rebelde era más pequeño, quizás 12,000, pero tenía el fuego de la convicción. Timan cabalgaba al frente, en una armadura negra grabada con el dragón rojo de fuego oscuro. A su lado, acero amargo y pelota de fuego. Detrás, la flor de la caballería rebelde. Al otro lado del campo, Timan podía ver los estandartes reales, y aunque no podía distinguir rostros a esa distancia, sabía que Daeron estaba ahí. Su hermano, su enemigo, un heraldo real, cabalgó hasta la mitad del campo, su voz amplificada por un cuerno, en nombre de Daeron de la casa Targaryen, segundo de su nombre, rey de los Ándalos, los Eroinar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Se ofrece una última oportunidad de paz, que los rebeldes depongan las armas, se arrodillen y juren lealtad, y serán perdonados. Un silencio se extendió sobre el campo. Entonces Acero Amargo cabalgó hacia adelante, desenvainó su espada y gritó: el único rey que reconocemos es Timan Fuego Oscuro, el verdadero heredero. Venid a arrebatarle su derecho si os atrevéis. El heraldo real dio media vuelta y galopó de regreso a sus líneas. Y entonces, como una tormenta que finalmente estalla, comenzó la batalla. Los arqueros dispararon primero. Miles de flechas silbaron a través del aire. Arcos de muerte que caían sobre ambos ejércitos. Hombres gritaban mientras el hierro perforaba carne y hueso. Los escudos se levantaron, pero muchos encontraron sus marcas en los huecos entre armaduras. Luego la caballería. Timan lideró la carga, su lanza apuntando hacia las líneas enemigas. El trueno de 1000 cascos sacudió la tierra. El impacto, cuando las dos fuerzas chocaron, fue como el fin del mundo. La lanza de Timan atravesó el escudo y el pecho de un caballero real. El hombre cayó de su caballo con un grito. A su alrededor, el metal chocaba contra metal. Los caballos relinchaban. Los hombres morían. Era el caos y el infierno combinados. Por fuego oscuro, gritaba Pelota de Fuego, su espada cortando a izquierda y derecha. Por el verdadero rey. La batalla se fragmentó en 1000 combates individuales. Ya no había formación, ni estrategia, solo supervivencia. Timan luchaba como un hombre poseído, su espada cantando una canción de muerte. Pero también buscaba con los ojos. Buscaba a Daeron. Lo encontró cerca del centro, rodeado de su guardia real. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del campo de batalla, y en ese momento, Timan vio no al rey, sino al niño que había sido su compañero de juegos, su hermano. Pero el momento pasó. Un caballero real cargó contra Timan, y el tiempo para la nostalgia se desvaneció. Solo quedaba el hierro y la sangre. La batalla duró horas. El arroyo que dividía el campo se volvió rojo con la sangre de los caídos. Los cuervos comenzaron a circular arriba, esperando su festín. Entonces, en un momento crucial, Bloodraven apareció en el campo, montado en un caballo negro como la noche. Con su arco en mano, comenzó a disparar, pero no disparaba al azar. Cada flecha encontraba un objetivo, un comandante rebelde, un señor clave, un portaestandarte. El maldito cuervo gritó Acero Amargo: alguien mate a ese brujo. Pero Bloodraven era como un fantasma, apareciendo y desapareciendo entre el humo y el polvo de la batalla. Y con cada flecha que disparaba, la moral rebelde disminuía. Luego sucedió. Una flecha disparada por Bloodraven o por algún arquero desconocido. Nadie lo sabría nunca con certeza. Silbó a través del aire y encontró a Timan Fuego Oscuro en la garganta. Justo debajo del yelmo, Timan cayó de su caballo. El mundo se volvió lento, silencioso. Podía ver el cielo azul arriba, las nubes blancas flotando perezosamente. Podía sentir la sangre, caliente, fluyendo de su cuello. Y podía ver rostros inclinándose sobre él, rostros de amigos y enemigos, todos borrosos. Mi señor era la voz de Pelota de Fuego, rota por el llanto.
Mi señor, resistid, resistid. Pero Dimán sabía que se estaba muriendo. Podía sentir cómo la vida se le escapaba como agua entre los dedos. Intentó hablar, pero solo salió sangre de sus labios. Sus últimos pensamientos fueron para su padre, Aegon el Indigno, que le había dado una espada y un destino que era demasiado pesado para llevar, y para Daeron, su hermano, que probablemente lloraría su muerte incluso mientras celebraba la victoria. Y entonces Dimán Fuego Oscuro murió, y con él murió la primera gran rebelión contra el trono Targaryen, pero no sería la última. La muerte de Dimán rompió el espíritu de los rebeldes. Algunos huyeron inmediatamente, otros lucharon hasta el final, negándose a rendirse. Pelota de Fuego cayó con 20 heridas en su cuerpo, gritando desafíos hasta su último aliento. Lord Brecan fue capturado y ejecutado. Ser Gormon Pike perdió las pocas tierras que le quedaban y fue enviado al exilio. Acero Amargo logró escapar, huyendo al exilio en Essos con los 2 hijos de Dimán. Esto no ha terminado, juró mientras navegaba lejos de Poniente. Los Fuego Oscuro volveremos. La sangre llama a la sangre. En el campo de batalla, el rey Daeron caminaba entre los muertos. Encontró el cuerpo de Dimán y se arrodilló junto a él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Hermano, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que terminar así? Blodraven se acercó, su rostro impasible. Porque así terminan todas las rebeliones. Majestad, en sangre y lágrimas. Ordené que fuera enterrado con honores, dijo Daeron, su voz temblando. Era mi hermano, no importa lo que haya hecho. Era mi sangre. Como deseéis, Majestad. Esa noche, mientras los cuervos festejaban con los cadáveres y los heridos gemían en la oscuridad, el reino comenzó a contar el coste. 6.000 hombres habían muerto ese día. 6.000 hijos, padres, hermanos. ¿Y por qué? Por un trono, por el orgullo, por las ambiciones de hombres que nunca sangrarían en los campos que ordenaban quemar. La campesina Elis, cuyo pueblo habías ido destruido, encontró refugio en un septo cercano. Cuando el septón le preguntó a qué Dios rezaba por el alma de los caídos, ella respondió: a ninguno. Los dioses no escuchan las oraciones de los que sufren, solo los gritos de los poderosos. En los años siguientes, la historia de la rebelión Fuego Oscuro sería contada y recontada. Algunos la pintaban como una noble causa traicionada, otros como la tontería de un bastardo ambicioso. Pero la verdad, como siempre, era más compleja. Daeron el Bueno gobernó durante 2 décadas más, pero nunca olvidó el día en que su hermano murió en el campo de batalla. Se decía que visitaba la tumba de Dimán en secreto y que allí lloraba por lo que podría haber sido. Acero Amargo mantuvo su promesa. En los años venideros hubo más rebeliones Fuego Oscuro, 4 más, de hecho, cada una manchando el reino con sangre. Los hijos y nietos de Dimán continuaron reclamando el trono, alimentados por los sueños de un padre muerto y el resentimiento de los exiliados. Y en desembarco del rey, Blodraven continuó sirviendo como la mano del rey, sus ojos rojos vigilando siempre, sus pájaros pequeños susurrando secretos. Se decía que podía ver el futuro, que sus sueños eran profecías. Y si era cierto, uno se preguntaba qué veía en las sombras del tiempo por venir. Pero esa es otra historia, para otra noche. Mientras la oscuridad se cierne y el fuego se apaga, recordad esto: en el Juego de Tronos no hay verdaderos ganadores, solo sobrevivientes y cadáveres. La ambición es una espada que corta ambos sentidos, y el poder es un veneno que envenena incluso a quien lo sostiene. Dimán Fuego Oscuro soñó con ser rey. Murió siendo un símbolo, una bandera para que otros la ondearan, un recuerdo de injusticias reales o imaginadas, y el reino sangró por sus sueños. Así fue la rebelión Fuego Oscuro. Así fue como hermanos lucharon contra hermanos, como la sangre de dragón regó los campos de Poniente, como el trono de hierro bebió la ambición de aquellos que osaron desafiarlo. Y ahora, mientras el sueño reclama, mientras vuestros ojos se cierran y la noche os envuelve, llevad con vosotros esta lección: los tronos son construidos con espadas,
pero el precio de sentarse en ellos es a menudo más alto de lo que cualquier hombre puede pagar. Que los dioses, viejos y nuevos, velen vuestro sueño, y que cuando despertéis sea en un mundo más gentil que aquel que hemos visitado esta noche. La historia ha terminado, las brasas se apagan y el silencio retorna. Hasta la próxima vez, nobles oyentes, hasta que nos encontremos de nuevo en los reinos de la imaginación y el recuerdo. Descansad bien.